Muy buenas tardes, soy el doctor Eduardo Pérez, profesor del Departamento de Infectología, y el día de hoy vamos a hablar de infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias son la causa más importante de muerte y mortalidad en la población. Es la principal consulta en los consultorios de primer nivel y no importa si ustedes son neurocirujanos, no importa si ustedes son pediatras, no importa si ustedes son traumatólogos. Independientemente de eso, toda la vida, sus familias, sus amigos van a pedirles que los consulten por una infección respiratoria. Por eso es muy importante que conozcan muy bien cómo diagnosticarlas y cómo tratarlas. El grupo de entidades es muy variado, desde una afectación muy leve hasta una afectación severa. La etiología es diversa, pero es muy importante recordar que la gran mayoría de las infecciones de vías respiratorias son virales, independientemente de si estoy hablando de adultos, de niños, de adultos mayores, de infecciones superiores o inferiores, los virus se llevan el premio. Dependiendo de la fuente donde lo lean, van a encontrar que las infecciones respiratorias agudas se dividen en superiores o inferiores, o en algunas fuentes en superiores, medias e inferiores. Para fines de esta clase vamos a hablar de superiores e inferiores. Las manifestaciones clínicas, como ya les dije, son muy variadas y pueden ser solamente desde tos, estornudos, rinorrea, hasta dificultad respiratoria, estertores, tos productiva. Aquí algunos de los agentes etiológicos más comunes y están clasificados por edad. A la izquierda podemos ver los virus: virus sincitial respiratorio, influenza, parainfluenza, rinovirus, adenovirus, enterovirus, coronavirus. Y recuerden que cuando estoy hablando aquí de coronavirus, estoy hablando de los coronavirus que causan pues gripe, normalmente como todos los años, no particularmente de COVID-19, bocavirus y metaneumovirus. Estos siempre están presentes en todos los grupos etarios. En cuanto a las bacterias, podemos encontrar que en los recién nacidos la afectación principal es de Streptococcus beta hemolítico del grupo B, E. coli, Listeria monocytogenes y Staph aureus. Pero conforme va creciendo el niño, podemos enfrentarnos a Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis, Chlamydia trachomatis y Listeria monocytogenes. Nótese que estas afectaciones por clamidia y por Streptococcus beta hemolítico del grupo B están asociadas a transmisión vertical de la madre al producto. A partir de los 4 meses y hasta los 5 años sigue estando presente Streptococcus pneumoniae, como lo va a hacer por gran parte de la vida de la persona. Y también está por ahí Haemophilus influenzae y Mycoplasma pneumoniae, siendo este último más comúnmente causante de neumonía atípica. La primera clasificación de la que vamos a hablar es de laringitis, epiglotitis y faringitis. Krupp es una enfermedad común en la infancia, comúnmente se presenta de los 6 meses a los 3 años y es una de las causas más frecuentes de distrés respiratorio. Se caracteriza por estridor inspiratorio y tos de foca. Si ustedes van y buscan en YouTube tos de foca, van a escuchar algo que es súper característico. Cuando pasen por urgencias pediatría y escuchen eso, inmediatamente van a poder identificar al niño con Krupp. Y los corticosteroides son el principal tratamiento, así como la epinefrina nebulizada. Ojo, porque esta epinefrina no es la epinefrina que está disponible en los carritos rojos en todo el hospital. Y la temporada principal de afectación de Krupp es de septiembre a diciembre. Está causada en la mayoría de los casos por parainfluenza, aunque pronto podemos ver casos por influenza, por rinovirus, sincitial respiratorio, adenovirus y coronavirus. Es importante pensar que de ser influenza, pues va a requerir un tratamiento antiviral directo específico. La infección va a llevar a edema de la vía aérea superior, rinorrea, odinofagia y tos. Y suele haber fiebre de bajo grado o febrícula, aunque si se deja progresar sin tratamiento y sin intervención médica, este se puede volver severo y llevar hacia datos de dificultad respiratoria. El diagnóstico es clínico y los cultivos y las pruebas de antígenos no son necesarios.
El diagnóstico diferencial más importante para hacer es epiglotitis, de la cual vamos a hablar más adelante. La epiglotitis se parece mucho a la anterior. La anterior, como les dije, Krupp, se maneja solo con esteroides inhalados y con epinefrina racémica, y el pronóstico es bastante bueno. Sin embargo, epiglotitis produce una inflamación que puede llevar a la obstrucción letal de la vía aérea. Un niño se puede morir fácilmente con epiglotitis. Por eso tengo que aprender muy bien a diferenciar una de la otra. Desde la implementación de la vacuna de Haemophilus influenzae, la incidencia de epiglotitis ha disminuido. Esto porque el agente causal principalmente es Haemophilus influenzae tipo B, que invade la mucosa y puede posteriormente causar bacteriemia. Aquí pueden ver ustedes una imagen del esquema nacional de vacunación, donde podemos encontrar la vacuna para Haemophilus influenzae en la pentavalente celular, que está distribuida en los 2, 4, 6 y 18 meses en la vida del niño. Las características clínicas de la epiglotitis incluyen estridor, así como habíamos dicho en Krupp, pero aquí es mucho más común encontrar disnea y fiebre incluso que es de alto grado. La obstrucción de la vía aérea es tan importante que incluso el niño puede estar presentando babeo de tanto dolor que genera la deglución. Y otro dato que nos puede ayudar a diferenciar es la linfadenopatía cervical, que es mucho más comúnmente encontrada en epiglotitis. El diagnóstico se hace con visualización directa, y una vez que se está haciendo la visualización directa, se pueden tomar cultivos para tratar de aislar el Haemophilus, tener el diagnóstico definitivo y además tener un antibiograma para poder descalar antibióticos. Sin embargo, es muy importante que ninguno de ustedes intente hacer ni una visualización directa de la epiglotis ni toma de cultivos de la epiglotis, porque al momento de tratar de visualizarla puede traumatizarse, o al momento de tomar muestras puede traumatizarse, y eso generar más edema y que en ese momento el niño presente paro respiratorio. Por eso es muy importante que solo se visualice y solo se tomen cultivos una vez que el niño esté intubado, si es que requirió intubación. Si el niño no tiene en ese momento criterios de intubación y ustedes creen que tiene epiglotitis, se empieza antibiótico y se difiere la visualización directa de la epiglotis. En esta radiografía podemos ver el signo del pulgar, donde se refleja el edema de la epiglotis. ¿Sí? Lo podemos ver aquí y vemos cómo la vía aérea está disminuida en su calibre. Este signo no siempre lo vamos a encontrar, por lo tanto no voy a esperar a yo encontrar esto en una radiografía para diagnosticar una epiglotitis. Debo hacerlo con la clínica. El tratamiento de la epiglotitis es con ceftriaxona, cefotaxima o cefuroxima. Esto es porque Haemophilus influenzae, que la causa, puede producir beta-lactamasas. Beta-lactamasas que no logran destruir la ceftriaxona, la cefotaxima o la cefuroxima, que son cefalosporinas de tercera generación y de segunda, la última. Por lo tanto, no debemos utilizar ampicilina. La ampicilina sí es susceptible a las beta-lactamasas que produce Haemophilus influenzae. Sin embargo, si yo tengo un cultivo, porque intubé al niño y entonces tomé el cultivo, y ese cultivo me dice que es susceptible a amoxicilina o amoxicilina clavulanato, pues entonces puedo descalar a mi paciente, cambiarlo de ceftriaxona, por ejemplo, a amoxiclav o amoxicilina. Y es importante que los miembros de la familia deben utilizar rifampicina como profilaxis por 2 días, porque seguramente también están colonizados. Hasta ahí epiglotitis. Vamos a empezar a hablar de faringitis. La faringitis es una inflamación de la faringe acompañada de odinofagia, que usualmente es viral, y es importante determinar cuando esté causada por estreptococo del grupo A, debido a que su tratamiento puede reducir complicaciones importantes, sobre todo complicaciones a nivel de válvulas cardíacas y a nivel de función renal. Recuerden que la respuesta inmune montada contra el estreptococo del grupo A puede generar autoanticuerpos que destruyan estas estructuras. Aunque también la faringitis puede llegar a estar causada
por Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, clamidia o Chlamydophila pneumonia, Acanobacterium, Mycoplasma y Yersinia enterocolitica. Pero, otra vez, como lo dije al principio de la plática, lo más importante es que la gran mayoría de las faringitis van a estar causadas por virus, la inmensa mayoría. Y dado que la inmensa mayoría están causadas por virus, es importante poder discernir si mi paciente necesita antibióticos o no. Los virus causantes de faringitis son adenovirus, rinovirus, coronavirus, enterovirus, parainfluenza e influenza. Y nuevamente, como lo mencioné previamente en Krupp, si influenza es el causante de la infección respiratoria que tiene mi paciente, yo tengo que identificarlo de manera que le pueda dar el tratamiento directo que tenemos ampliamente disponible en México, que es oseltamivir. Probablemente más adelante haya más tratamientos, pero hoy en día oseltamivir es bueno, bonito y barato para tratar a nuestros pacientes con influenza que así lo requieran. Recuerden que cuando yo estoy pensando que mi paciente puede tener influenza, tengo que pensar en la definición de enfermedad tipo influenza, que involucra tos o síntomas respiratorios, estar en temporada de influenza y tener fiebre. Si esas tres cosas suceden, yo tengo la obligación de pensar que mi paciente puede tener influenza hasta no demostrar lo contrario. Las faringitis son más comunes en invierno, exceptuando enterovirus y adenovirus, y los virus invaden las células faríngeas y causan una respuesta inflamatoria. A la izquierda pueden ver el caso de una faringitis viral, donde tenemos edema y eritema de la faringe, nada más. En la derecha podemos ver un caso bastante diferente, donde si ustedes se fijan, en la parte posterior de la faringe hay algo de moco de descarga retronasal, que eso no debemos confundirlo con natas purulentas, pero las natas purulentas sí están presentes aquí, podemos distinguirlas muy bien. Eso es una de las cosas que nos debe hacer pensar en que potencialmente el cuadro de mi paciente esté causado por una bacteria, particularmente la que nos interesa, Streptococo del grupo A. Aquí a la izquierda tenemos otra enfermedad, una enfermedad que afortunadamente ya no vemos frecuentemente. Por ahí los alumnos de pronto me preguntan si lo que están viendo es que el paciente trae un chicle que no quiso escupir, pero no, lo que estamos viendo es difteria. Difteria es una enfermedad que cada vez vemos menos porque tenemos un excelente esquema de vacunación nacional que debemos nosotros seguir promoviendo, es nuestra obligación como médicos. Pero es importante que lo reconozcan porque si alguna vez llegan a ver algo así, es una enfermedad de notificación inmediata a la Secretaría de Salud. Por otro lado, a la derecha vemos lesiones petequiales pequeñas. Eso sugiere un poco más afectación viral. Hay muchas de estas, las pueden ver. Y esas pueden llegar a verse con mononucleosis. Aunque mucho ojo, en la diapositiva anterior veíamos un paciente que tenía natas purulentas en las amígdalas palatinas. Esa es una imagen que también puede estar presente en mononucleosis, en infección por virus del Epstein-Barr. Y hay que tener cuidado con eso. Si tienen un paciente que está entrando a la adolescencia o que es adolescente y que tiene esa imagen junto con fiebre, junto con adenopatías, con esplenomegalia, lo que debemos pensar es mononucleosis. Esos pacientes en algunas ocasiones, cuando se les expone a beta-lactámicos, pueden desarrollar rash. Entonces, si ustedes llegan a ver un paciente así, con natas purulentas, con ganglios, con fiebre, con esplenomegalia y que le dieron antibiótico y desarrolló rash, es porque posiblemente se haya mal diagnosticado un paciente con Epstein-Barr como si fuera una infección por estreptococo del grupo A. Las causas infecciosas de faringitis aguda, les voy a pedir que le pongan pausa al video, que las revisen una por una. Y en la faringitis generalmente existe un pródromo de diaforesis, malestar general, fiebre, cefalea y mialgias.
y luego se produce coriza y orinofagia. La tos es típica de las causas virales. De hecho, una persona que llegue con ustedes para ser evaluado y tiene tos, eso debe alejarlos del diagnóstico de una faringitis bacteriana. ¿Qué cosas hacen que yo piense en virus y qué cosas hacen que yo piense en bacterias? La presencia de fiebre de alto grado me hace pensar en bacterias, la presencia de tos me hace pensar en virus, la presencia de ganglios dolorosos, aumentados de tamaño, me hace pensar en bacterias. Una edad mayor de 5 años me hace pensar en virus. En las edades menores, aunque también los virus son los principales, es un poco más común ver estreptococo del grupo A. Y finalmente las notas purulentas sugieren bacterias. La cosa es que uno de estos no inclina la balanza hacia un lado o hacia el otro, sino que tengo que ver al paciente y todos sus factores como uno solo. El antígeno de detección rápida de estreptococo del grupo A tiene una alta especificidad y sensibilidad. Siempre que yo lo tenga disponible lo debo utilizar. El problema es que en la mayoría de las clínicas públicas de nuestro país no está disponible. Pero si yo lo llego a tener, debo usarlo. Y el tratamiento de estreptococo del grupo A es con amoxicilina. Ojo porque antes, cuando estábamos hablando de Haemophilus influenzae, dijimos que no debía utilizar ampicilina o amoxicilina como tratamiento empírico. Aquí sí, el estreptococo del grupo A es exquisitamente susceptible a la amoxicilina y no tiene esa producción de beta-lactamasas como Haemophilus influenzae. Entonces, ojo porque aquí el tratamiento es amoxicilina solita, ni siquiera requiere clavulanato. A comparación de otras infecciones, por ejemplo las otitis medias, donde está involucrado más Streptococcus pneumoniae en lugar de Streptococcus del grupo A, quien sí puede llegar a ser resistente a amoxicilina y donde el tratamiento de recomendación es con amoxicilina con clavulanato. Dejando un poco de lado las infecciones de vía aérea superior, vamos a hablar de neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía se confirma con una radiografía de tórax. Ahorita vamos a ver los criterios para definir una neumonía. Y esta es una manera de dividirlas, aunque ustedes van a ver diferentes formas dependiendo del autor a quien lean. Las neumonías las clasifican en este cuadro como aquellas típicas o que no tienen alguna característica clínica extrapulmonar y que son las que típicamente están causadas por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis, como los tres grandes del grupo. Streptococo del grupo A, pensando predominantemente en los niños pequeños. Klebsiella pneumoniae, que es una enterobacteria que puede causar algunas de las neumonías comunitarias, aunque en su forma resistente Klebsiella pneumoniae es más un agente nosocomial. Y la neumonía por aspiración, que generalmente da un cuadro con características que solamente son pulmonares. Por otro lado, las neumonías atípicas las clasifica como aquellas que tienen características extrapulmonares. ¿Por qué? Porque cuando yo me enfermo con micoplasma, clamidia, enfermedad de legionarios, citacosis, fiebre Q o tularemia, aparte de las manifestaciones pulmonares, puedo tener algunos otros síntomas de otros órganos o sistemas. En algunas fuentes, como ya les había dicho, les gusta dividir las neumonías como típicas o atípicas, dependiendo del agente etiológico, como ya lo revisamos también aquí, o dependiendo del patrón radiográfico, donde clasifican a las neumonías típicas como aquellas que tienen una consolidación, que es unilobar, y cuando tienen neumonías en parches las clasifican como atípicas. Para fines de esta clase les recomiendo pensar en neumonía típica como aquella que tiene solamente características pulmonares. El diagnóstico diferencial de la neumonía adquirida en la comunidad: por tener una radiografía anormal debemos siempre descartar enfermedad cardíaca congestiva, neumonitis por aspiración, un infarto pulmonar, la exacerbación aguda de fibrosis pulmonar, la exacerbación aguda de bronquiectasias,
neumonía eosinofílica, neumonitis por hipersensibilidad, vasculitis o una radiografía anormal inducida por cocaína. Mientras que los pacientes que por síntomas parecen tener neumonía adquirida en la comunidad, pero con una radiografía normal, pueden tener una exacerbación aguda de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pueden tener influenza, bronquitis aguda, pertusis o pueden estar teniendo una exacerbación de asma. La triada de la neumonía, o cuando debo yo diagnosticar o pensar en neumonía, es cuando yo tengo, uno, evidencia de una infección que se puede manifestar como una leucocitosis o como fiebre. Dos, cuando tengo signos o síntomas respiratorios, como tos, aumento en la producción de esputo, disnea, crepitantes y dolor torácico pleurítico. Y tres, cuando tengo un infiltrado pulmonar nuevo. Para cumplir con este tercer criterio diagnóstico, entonces forzosamente necesito una radiografía de tórax. Quiere decir que siempre que yo sospeche neumonía, debo solicitar una radiografía de tórax. Un estudio bueno, bonito y barato que nos da un montón de información para cuando tratamos de tomar decisiones terapéuticas con nuestros pacientes de infección respiratoria. Hablando de neumonías atípicas, están descritas desde hace muchos años. Para 1930 ya se habían definido la mayoría de las causas bacterianas principales de neumonía, ya teníamos microscopios, ya teníamos medios de cultivo y por lo tanto cuando una persona se enfermaba de neumonía se le cultivaba el esputo para ver qué crecía. Sin embargo, en el 38 Rayman describió pacientes con un cuadro clínico que era diferente, una enfermedad leve de las vías respiratorias seguida de neumonía con disnea y tos. Lo que estaba describiendo en ese momento era la neumonía por Mycoplasma pneumoniae. Esto representa el 15% de todas las neumonías adquiridas en la comunidad y ya habíamos comentado que los atípicos suelen causar síntomas extrapulmonares. La neumonía por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae o Moraxella catarrhalis tiene hallazgos clínicos y laboratoriales limitados a los pulmones. Hablando de Legionella, tiene dos presentaciones. Primero, la fiebre de Pontiac, que es fiebre de bajo grado, escalofríos, mialgias y cefalea, que dura de 2 a 5 días y que luego se autolimita, con, sin y a pesar de nosotros. Por otro lado, tenemos la enfermedad del legionario, que es una enfermedad con una presentación que sí es severa, con manifestaciones en múltiples órganos, comúnmente involucrando los pulmones, el tracto gastrointestinal. El paciente puede tener diarrea, puede tener confusión, alteración del estado de alerta y puede tener bradicardia relativa. Es decir, puedo tener un paciente con una TA de 80-50, con una temperatura de 39 y la frecuencia cardíaca bien tranquila, como de 80. Eso es algo que puede causar la enfermedad del legionario. Otras enfermedades que pueden causar eso, por ejemplo, es la salmonelosis. Legionella afecta más comúnmente a mayores de 50 años. La diarrea y la CPK elevada pueden sugerir el diagnóstico. Siempre que ustedes piensen que su paciente tiene Legionella, piensen en pedirle una CPK. Usualmente se presenta en brotes, dado que está asociado a fuentes de agua contaminadas o de humedad. Esto se ha visto, por ejemplo, en hoteles, donde de repente todas las personas que se hospedan en un mismo hotel o que van a una convención o un mismo centro desarrollan infección por Legionella. Y ya se había comentado, puede acompañarse de alteración del estado de alerta y bradicardia. Los exámenes diagnósticos para Legionella. Primero tenemos el cultivo, que aunque aquí les marco una sensibilidad de hasta el 80%, no todos los laboratorios tienen la capacidad de hacer cultivos para Legionella. Y de hecho la sensibilidad tiende más hacia el otro lado, hacia ese 20%. Por lo que regularmente no solicitamos cultivos de Legionella. Luego tenemos el antígeno urinario, que este sí, fíjense cómo la sensibilidad puede ir hasta 100. Generalmente los resultados están en el mismo día, es una prueba muy rápida y de pronto otras especies se nos pueden escapar, pero aún así es un muy buen examen.
No es tan barato, pero es muy bueno, es muy rápido y es lo que deberíamos utilizar cuando estemos tratando de diagnosticar Legionela. La serología también es buena, sin embargo, no se hace en muchos centros. Y la mortalidad es significativa si no se trata o si no se establece el tratamiento adecuado a tiempo. Se asocia con alta mortalidad el tener otras enfermedades concomitantes o el tener inmunosupresión. El tratamiento de Legionela es predominantemente con macrólidos, 1.5 gramos en 5 días, 500 miligramos en el día 1 seguido por 250 miligramos por 4 días, o a menos recomendada la claritromicina, que también funciona muy bien, pero necesitas 500 miligramos 2 veces al día por 10 días. La doxiciclina es una excelente opción, buena, bonita y barata también, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 a 21 días, aunque raramente llegamos a necesitar los 21 días de tratamiento. Y las quinolonas, por supuesto, pueden funcionar bien. Levofloxacino sería 750 miligramos vía oral por 5 a 10 días, o 500 miligramos vía oral o IV cada 24 horas por 7 a 14 días. Disminuir la dosis nos lleva a extender la duración de tratamiento. O la otra quinolona que se puede utilizar es moxifloxacino, donde vemos que moxifloxacino, no en particular para este agente, pero hablando en general, puede tener más resistencia a las mutaciones que conlleven a que deje de funcionar el antibiótico, y además tiene la ventaja de que tiene actividad contra anaerobios. Una vez dicho esto, tengo que aclarar que las guías de tratamiento de neumonía nos piden que dejemos las quinolonas exclusivamente para los pacientes donde sospechemos afectación por Pseudomonas aeruginosa, o en los pacientes que requieran tratamiento para atípicos y que tengan una alergia a la penicilina comprobada en el hospital. Entonces, recuerden que las quinolonas están asociadas a disglucemias, a rupturas de aneurismas, a rupturas de tendones, a déficit cognitivo, a delirium. Entonces, de preferencia no debemos utilizar las quinolonas a menos de que sea absolutamente necesario. Terminando con Legionela y pasando a Clamidofila neumonía. Suele ser una enfermedad leve donde predomina la fiebre y la tos, y puede durar la tos incluso hasta 64 días. Es de esas veces que tienes tos y tos y tos latosa. Y fíjense cómo el promedio es de 3 semanas. Entonces es muy latosa la infección por Clamidofila neumonía. El cuadro es muy difícil de distinguir de micoplasma o de algún otro virus. La PCR y la AST suelen ser significativamente mayores que en otras infecciones, aunque realmente es algo muy poco específico. Las características en imagen de Clamidofila neumonía en cuanto a su distribución suelen ser de consolidación y de bronconeumonía, aunque en realidad aún en porcentajes pequeños puede presentarse como sea. Tenemos otras opciones para el diagnóstico de infecciones como Clamidofila y micoplasma, que son, por ejemplo, los paneles respiratorios. Los paneles respiratorios constan de una PCR con microcámaras, donde se corren PCRs para cada uno de estos agentes. Entonces, en un periodo de tiempo muy corto que no involucra que un químico esté mucho tiempo manipulando la muestra, podemos tener resultado de todos estos. Suena maravilloso de repente saber si mi paciente tiene alguno de estos coronavirus, que otra vez repito, no son los coronavirus que están causando COVID en este momento, pero sí en ese momento también te dices si tu paciente tiene influenza, qué tipo de influenza, si tu paciente tiene parainfluenza, Clamidofila neumonía o Mycoplasma neumonía. El pronóstico es benigno, la mortalidad es muy baja, entonces por favor piénsenla mucho antes de solicitarle a su paciente un panel viral como el que les acabo de presentar. ¿Por qué? Porque la verdad es que
va a cambiar muy poco su diagnóstico, va a cambiar muy poco su tratamiento, a menos de que sea influenza, aunque tenemos otras mejores formas de diagnosticar influenza. Y sí lo va a hacer muy caro, porque cada uno de estos paneles cuesta 8,000 pesos. Entonces eso involucra que su paciente invierta 8,000 pesos, tenga el resultado, ustedes le digan, sí, tiene usted una neumonía para influenza y no tiene que tomar nada, o por sincitial respiratorio y no tiene que tomar nada, o por Clamidiophila neumonía y el curso es benigno y la mortalidad es muy baja, le dé o no le dé antibióticos. Tengan mucho en cuenta eso al momento de solicitar paraclínicos para la evaluación de sus pacientes. Mycoplasma neumonía. El grupo etario más afectado incluye a los escolares y a los adultos jóvenes. Los brotes suelen ocurrir durante el otoño y entre contactos cercanos. La presentación es muy variable en su severidad. Puede ser un cuadro muy discreto, así como con Clamidiophila neumonía, hasta un cuadro que lleve a un paciente a que termine intubado. Las imágenes muestran patrones intersticiales fuera de la proporción de la clínica. Esto quiere decir que el paciente llega caminando como si nada, con una tosecita que le molesta. Le tomas una radiografía y la radiografía se ve espantosa, como si tuvieras que estar a punto de intubar a ese paciente. Pero la verdad es que les va muy bien, no suelen ser tan severos. Algunos de ellos pueden serlo, pero más comúnmente no lo son. Además, como ya habíamos platicado, estas infecciones tienen manifestaciones extrapulmonares. Hablando de Mycoplasma neumonía, Mycoplasma es un causante no tan raro de eritema nodoso, de síndrome de Stevens-Johnson, de hepatitis aguda, encefalitis y meningitis aséptica y de trombos cardíacos o como desencadenante de enfermedad de Kawasaki. El diagnóstico, el cultivo no es útil, la serología no es muy útil y lo molecular es muy útil. ¿Qué es lo molecular? Pues estos kits como los que les presenté ahorita, que son muy caros, pero que pues nos dan el diagnóstico muy rápido. El curso generalmente es leve y autolimitado de 2 a 4 semanas, independientemente de que le demos tratamiento, aunque se trata, así como con legionela, con macrólidos o con quinolonas. Hablando de los virus, influenza A y B son grandes causantes de neumonía. Tenemos además adenovirus, metaneumovirus, virus sincitial respiratorio y virus de parainfluenza. La enfermedad epidémica se asocia predominantemente a influenza, pero ojo porque tenemos el resurgimiento de coronavirus como causante de enfermedades epidémicas de tipo neumonía. En esta imagen les enseño la publicación de CDC sobre MERS, que fue la última amenaza que tuvimos de coronavirus previo a este COVID-19 causado por el SARS-2. Es muy importante que ustedes sepan que si ustedes tienen sospecha de que un paciente tenga esto, no deben ustedes ir a tratar directamente a este paciente. Deben de notificar a epidemiología del hospital donde estén trabajando y epidemiología debe llamar a infectología o a la persona que tenga asignada para diagnosticar y tratar a estos casos. Como sabemos, esta nueva infección por coronavirus no es altamente mortal, pero sí altamente incapacitante por unos cuantos días, por lo que llega a saturar los servicios de salud. Es importante ser medio de comunicación e informar a todas las personas que nos rodean que deben de tratar de evitar estas infecciones con lavado frecuente de manos, con etiqueta de estornudo y deben de permanecer en su casa a menos de que sea absolutamente necesario salir mientras pasa el brote por su país. Las conclusiones. Esta es una tablita de tratamiento que les puse cuando estuvimos hablando de neumonías atípicas. ¿Por qué no hablé de neumonías típicas? Las causas más comunes suelen ser Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis y Haemophilus influenzae.
y todas esas responden a cefalosporinas de tercera generación. Entonces, si yo mezclo una cefalosporina de tercera generación junto con un macrólido como acitromicina, ceftriaxona y acitromicina, voy a cubrir la mayoría de los agentes etiológicos que pueden afectar a una persona que no ha tenido exposición previa a antibióticos en los últimos 6 meses o que no ha estado internado en un hospital en el último año. Es por eso que forman una muy buena opción de combinación. Incluso para neumonías que no son severas, en lugar de utilizar ceftriaxona, puedo utilizar cefixime, que también es una cefalosporina de tercera generación, pero oral, o puedo utilizar amoxicilina con clavulanato, que también es una muy buena opción, buena, bonita y barata, y que se combina muy bien y muy fácil con acitromicina oral para el manejo ambulatorio de los pacientes. Sí, la opción fácil es, en lugar de utilizar una cefalosporina y un macrólido, utilizar una quinolona respiratoria que tendría el mismo espectro de actividad. Sin embargo, ya mencionamos todas las desventajas de utilizar quinolonas. Es una opción cómoda y segura para mí como médico, pero muy insegura para mi paciente en cuanto a efectos adversos. Por eso es que les pido mucha atención en tratar de evitar las quinolonas como tratamiento de infecciones respiratorias. Y por último, recordar lo que ya dije varias veces durante las clases. Es muy importante que los reyes de las infecciones respiratorias superiores e inferiores son los virus. Siempre son la causa más común. Entonces, ¿por qué le damos antibióticos a todo el mundo? Pues porque los antibióticos son una intervención que, de ser necesaria, reduce la mortalidad de mi paciente. Por eso es que asignamos antibióticos, pero siempre piensen que la causa más común de neumonía y de infecciones respiratorias superiores son los virus. Y nuevamente, cuando sea temporada de influenza y su paciente tenga tos o síntomas respiratorios y fiebre, siempre estoy obligado a pensar primero en influenza, porque eso va a cambiar mi tratamiento, obligándome a utilizar oseltamivir. Cualquier otra duda o pregunta, vamos a estar disponibles todos los profesores de infectología con ustedes para estar contestando preguntas en vivo. Espero que les haya gustado la clase y si tienen alguna otra duda me pueden escribir a md.eduardo.perez@gmail.com. Buena tarde.